Shalom pueblo, esta es la congregación Ríos de Agua Viva Teshuvá. Teshuvá, nos llamamos Teshuvá porque vamos en el camino, en ese llamado que el Señor prometió, que es parte del nuevo pacto, que nos llamaría con silbido, que vivificaría los huesos secos, que despertaría, ¿verdad? Al Israel esparcido en las naciones, y aquellos que somos injertados también somos Israel. Recibimos ese certificado de nacimiento en el momento que usted recibe a Yeshua como Señor y Salvador. Usted es ciudadano de Israel, amén. Y todas esas promesas las recibimos, amén. Estamos aquí un Shabbat más, un día de delicia donde el Señor es un mandamiento, es un estatuto, es un precepto que el Señor separó este día para bendecirnos. Esa es la intención del Señor, que descansáramos, que escucháramos su voz, su palabra, y que Él edificara todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, toda la pertenece a Él. Así que nos gozamos en este día, que es el sello, como dice, es el sello, es la señal, es el anillo de este pueblo, que es la novia de Mashiach, amén. Así que no es cualquier cosa, es gran cosa, y la celebramos con júbilo y con gozo, amén. Aquí los pastores morenos, un Shabbat más compartiendo la palabra del Señor, y vamos a aprender todos juntos, porque el Señor va a utilizar nuestras cuerdas vocales, y no va a ser el hombre que va a hablar su posición de hombre, sino que va a ser el Señor el que va a hablar y ministrarnos a todos presentes y a aquellos que están por YouTube. Amén. Amén. Bueno, comenzamos, pastor. Shabbat Shalom. La parachá de hoy es la parachá 46. Parachá 46, que se llama Eikev. Eikev. E de Eduardo, I de puntito, K, E de Eduardo y V de vaca. ¿Qué significa? ¿Por qué? Y sabemos que la parachá significa simplemente estudio de la Torah. Bien. Para todos aquellos nuevecitos que nos están escuchando, por si acaso se están preguntando qué quiere decir parachá, eso es lo que significa, el estudio de la Torah. Y la Torah, pues, los primeros 5 libros, Lo que conocemos como el Pentateuco. que conocimos como el Pentateuco. Exacto. Pero son los primeros 5 libros de la Biblia. Nosotros creemos en toda la palabra del Señor, porque entendemos que la palabra completa es Inspiración del Señor. es el Señor hablándole a su pueblo, cómo comenzó, quién es el creador, o sea, el Señor mostrando quién es Él, El plan del diseño. presentándose como creador y Señor y soberano de todo. ¿Cómo vamos a decir que la Torah está abolida si esto es una carta de presentación del Padre para nosotros, su pueblo? Amén. Luego es el camino. El camino es los mandamientos, los preceptos, todo eso para que nos vaya bien. O sea, Él nos creó, se presenta como nuestro Padre, como nuestro Creador, nos da la manera a vivir para que nos vaya bien, que tengamos una vida fructífera, bendecida, bajo su cobertura. Mira la importancia de tomar la Biblia completa. Luego nos enseña a través de sus profetas Que es la Tanakh. exacto, que son los juicios a no seguir la obediencia a esa Torah, los juicios que pueden venir por la desobediencia. Y luego nos muestra el plan de salvación, quien es Yeshua HaMashiach, que es lo que conocimos como el Nuevo Testamento.
Pero toda la Biblia es una historia de amor. Se complementa y es necesario. Yo no puedo leer el final porque nadie ve una película o lee un libro el final sin saber qué pasó en el principio. Siempre digo eso. Y nadie se queda en el principio sin querer saber qué sucede en el final. Y es necesario que nosotros en estos tiempos lleguemos a ese conocimiento, que vienen unos días que están cerca, que ya están escritos, que es necesario que estemos preparados para recibir el novio, para recibir a nuestro amado esposo. Nuestro Mesías. Y se llega ahí a través de dos cosas, que es lo que es el estudio de esta semana. ¿Qué dos cosas son, pastor? La Torá y a nuestro Mesías, Yeshua. Hay que tener los dos. Yeshua, que es la salvación ¿de qué? De la obediencia a esa Torá, quien es el mismo, Exacto, la palabra. que se hizo carne para dar expiación por nosotros mismos, por nuestros pecados. Amén. Y voy a ponerlo bien simple, porque la pastora lo dijo simple, pero hay personas que quieren oírlo más simple. Pues la Biblia completa, el Señor nos la dio. Eso, dígalo usted en su casa. Esas fueron las instrucciones que el Señor me dio para mi vida. Dígalo. Yo lo voy a decir. Esas son las instrucciones, el manual que el Señor me dio para mi vida. Y se lo voy a traer. Cuando usted compre un armario, ese armario viene con instrucciones. Donde poner el tornillo 1 con el tornillo 2. Donde poner la copita 3. Donde poner... ¿Y usted sabe qué? El 80 a los 90% de las veces, por nosotros no dejarnos llevar por las instrucciones de ese bureau o de lo que compremos, montamos las cosas mal. Entonces lo que pasa es, hay consecuencias donde se caen o se dañan antes de tiempo o no duran lo que tiene que durar. Entonces después estamos peleando con las garantías. O se rompen. Entonces, ¿qué pasa? Que ya vamos a la compañía y la compañía le dice, usaron las instrucciones. Y si no usamos las instrucciones, eso es lo que lo va a respaldar a usted de que esa garantía sea aplicada a eso que usted compró. Así es la Torá. La Biblia completa son las instrucciones y la garantía de cuando nosotros la seguimos. Tenemos la garantía de la salvación en nuestras vidas. Amén. ¡Wow! Amén, ¡Qué precioso! Esa Torah nos va a llevar a recibir a Yeshua como Señor y Salvador. Óigame, pero una postdata. Yo creía que eran solamente los puertorriqueños que no leían las direcciones para... No, eso son muchas personas. Yo no quise poner a unas personas bueno, más que... yo lo digo porque nosotros somos, si usted es, ¿verdad?, de esa raza, pues usted puede decir si sí o si no. Dígame si en su país también son así, que no leen las instrucciones y que tratan de formar las cosas sin leer las instrucciones. Mire, usted sabe dónde pasa mucho esto. Y esto es bien bochornoso. Esto pasa con los carros nuevos. Cuando las personas van al dealer, se llenan por los ojos y compran el carro, entonces no saben ni cómo el carro funciona, pero vete a las instrucciones y como esos libros así son bien gordos, el ser humano no quiere leer, el ser humano quiere estar brincando para llegar más rápido. ¿Usted sabe qué? ¿Usted sabe quién fue que hizo eso? Yo. No. La historia. No, si usted la quiere decir. Un carro. Yo no lo dice por usted, pero... Ese era. No, Yo iba a tenía decir un eso. carro que era eléctrico. Entonces el carro empezó como que a actuar de una manera y yo llamo a mi hermano y yo le digo a mi hermano, le compré el aceite para el power steering. Para el power steering. Y cuando estamos buscando dónde echar el aceite, no era aceite porque el carro es eléctrico. Eso no era echarle aceite. Así que Era de hidráulico, no era con pompa de power steering. ajá. So, Así que ¿usted ve? Entonces no ella es. se hubiera reservado. Yo no lo Pero- dijo por ella. Pero en el momento busqué el librito y cuando leo, exactamente dice, este carro no se le echa aceite y pues ahí aprendí algo. Pero fui
corrí y recorrí al manual. Y así es que nosotros tenemos que hacer con nuestra vida. Con la Biblia. Algo está sucediendo en nuestras vidas que no entendemos. ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué nuestros hijos están rebeldes en contra de nosotros? ¿Por qué esta situación si yo no la causé y no me siento culpable? Muchas veces el Señor nos va a ministrar y vamos a aprender cosas que no nos habíamos dado cuenta que estábamos haciendo. Entonces, para eso es ese manual tan hermoso que el Señor creó y nos dio, que se llama la Torá. Amén. Amén. Pues vamos a entrar para dar las citas Ajá, diga la cita. Porque que si no entramos a la cita, nos vamos a quedar hablando aquí de situaciones. No. Y vamos a hablar Torah, pero no es lo que el Señor quiere. Diga. Ok, la porción de la Torah está en Deuteronomio 7, 12 al 11, 25. Isaías 49, 14 al 51, 3. Mateo 6, 33. Primera de Tesalonicenses 4 del 1 al 2 y Colosenses 3:25, y como siempre digo, y todas las demás que el Señor añada a esta parachá. Amén. Y en esta parachá vamos a escudriñar varias cosas. Venimos de la parachá anterior, donde el Señor nos revela que Él escogió un pueblo. Y en la raíz hebrea tenemos que entender eso. El Señor, Yeshua, el que conocimos como Jesús a través de la religión romana, ¿verdad? El catolicismo. Pero Yeshua no es romano. Yeshua es judío. El Señor escogió el linaje de David. Y eso fue un pacto que el Señor hizo con David. Ahora, el Señor eligió un pueblo. Y ese es el pueblo, como ya dije, que está esparcido por toda la tierra, que Yeshua mismo dijo, yo no vine sino a ¿qué? A las ovejas dispersas de Israel. Amén. Entonces, cuando nosotros estemos ministrando a personas, no todo el mundo va a recibir, no todo el mundo va a ser ovejas, no todo el mundo va a ser pueblo, no todo el mundo, sabemos que van a haber injertados, que van a creer por fe, van a recibir a Yeshua, pero los demás, muchos no van a recibir. Entonces, en el capítulo anterior, en el mismo capítulo, pero en el comienzo de Deuteronomio 7, el Señor escoge un pueblo. Y la palabra hebrea en este pueblo que Él escoge se encuentra en Deuteronomio 7:6. Dice, porque tú eres pueblo santo. Santo quiere decir, no son los santos que creó la iglesia romana con ídolos falsos, no. Santo es una persona apartada, una persona que sigue Torah, una persona que sigue, es justo porque sigue la obediencia a la Torah. Así que, porque tú eres pueblo santo para Yahweh, o sea, escogido, tu Dios, Yahweh, tu Dios te ha escogido. Ustedes ven, escogido para hacerle el pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor escoge a Israel para que sea el que lleve el nombre del Señor y testifique a las naciones. Por eso es que hoy en día vemos tanta guerra en contra del pueblo de Israel, porque es el único que revela al mundo que existe un Dios, un creador que nos ama, que es el único que guardó esta palabra y la pudimos recibir a través del mundo. Para eso fue escogido este pueblo, y a través de las altas y bajas y de las circunstancias que vivieron este pueblo, están escritas para que nosotros podamos entender con nuestra vida por qué les suceden diversidad de cosas en nuestra vida. Amén. Entonces ahí ya
en el 7:6 vemos que es un pueblo escogido. El Señor nunca jamás cambió su pueblo Israel y dijo ¿cómo se dice? El evangelio de restitución, que ahora la iglesia toma el lugar de Israel, jamás. Ni aún en el Nuevo Testamento dice tal cosa. Al revés, dice en Romanos que el pueblo del Señor y el pueblo Israel y Judá. Israel es el esparcido en las naciones, las ovejas dispersas en las naciones, y Judá, el que quedó y guardó la Torá. Son dos palos que el Señor pondrá en su mano y que los dos serviremos al Señor, que los dos tendremos la Torá y a Yeshua. Un pueblo tiene la Torá, todavía no ha recibido Yeshua. El Israel esparcido recibió a Yeshua, pero no entiende que la Torá es parte, porque la Torá es Yeshua. Ahora es el tiempo que estamos viviendo, 2024, donde sobreabunda el pecado, pero también sobreabundará la gracia. El Señor nos está despertando y nos está dando la verdad, que despertemos a la verdad para que seamos verdaderamente libres. Entonces, esta paracha vamos a hablar acerca de las bendiciones de la obediencia del Señor, porque el Señor no tan solo escribió la Torá para darnos leyes para no, Él nos da las leyes para que nos vaya bien y para que recibamos bendiciones. Y tenemos un rema que el Señor le dio al pastor acerca de lo que es la bendición. No me voy a ir ahí porque él la va a decir. Vamos a hablar acerca de la tierra que vamos a poseer, esa tierra que el Señor da al pueblo de Israel en el pacto. Ese pacto sigue vigente. Nosotros vamos a recibir esa tierra. Amén. La amonestación a no olvidarnos del Señor, y no olvidarse del Señor es ser obediente a sus mandamientos. Vamos a hablar acerca de que el Señor destruirá a nuestros enemigos de nuestro camino. Y vamos a hablar de la rebelión del pueblo y lo que causa la rebelión. Vamos a hablar del pacto renovado y lo que Dios exige. Amén. Así que esta paracha terminamos con la grandeza de nuestro Elohim Yahweh, hasta las bendiciones de esa tierra prometida. Amén. Así que vamos a comenzar con Eikef, el por qué, porque hay un por qué. Amén. Amén. Voy a empezar a leer, voy a empezar en Deuteronomio capítulo 7, desde el verso 12, voy a leer el 12 completo y el 13 para después abordar en el tema. Pero vamos a empezar desde aquí, desde el 6. Amén. Pues dale, empieza. Porque tú eres pueblo, ya lo leí, separado. El 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Ahí lo dice el Señor, no es que sean más. Os ha querido Yahweh y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar juramento, que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón de Egipto. Este es el problema, hermano, que si nosotros no le servimos al Señor, vamos a ser esclavos. Servidumbre es esclavo del mundo de pecado y de muerte. Conoce pues que Yahweh tu Elohim es tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Escriban eso en sus notas, porque ese va a ser el centro de toda esta enseñanza.
es a los que aman y guardan los mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona, vuelvo y digo, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Hermanos, por esto es tan necesario que enseñemos la palabra del Señor a nuestros hijos. Guarda, por tanto, los mandamientos, los estatutos y decretos que yo te mando hoy a cumplir. La Torá no ha sido abolida. La Torá es bendición para el pueblo, el ciudadano de Israel. Y si usted ha recibido a Yeshua como Señor y Salvador, somos ciudadanos del pueblo de Israel. Continuamos. ¿Usted va a continuar? Sí. Y por haber oído estos decretos y verlos guardados y puestos por obra, Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto, la misericordia que juró a tus padres. ¿Usted ve? Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Amén. Ahora vamos a entrar en lo que el Señor le está hablando aquí. Está hablando de provisión. Está diciendo que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, yo creo que apuntan esos tres niveles de obediencia: por lo oír, por guardarlo y ponerlo por obra. El Señor nos está mostrando aquí 3 niveles de obediencia. Entonces, vamos a ver que yo tengo en mis notas que el Señor me dijo que apuntara. Las bendiciones vienen como consecuencia de cumplir los mandamientos. Entonces, y no estamos aquí hablando de salvación, aquí estoy hablando de bendiciones. Métase en eso en su mente. Bendiciones. Aquí hablamos de bendiciones. Ok, de donde salimos nosotros del cristianismo, se nos enseñó que la Torá fue abolida. Pues, ¿qué pasa con esto? Por eso vemos mucha pobreza en las congregaciones pentecostales y cristianas, donde se predica que Yahoshua abolió la Torá. Pues no pueden recibir bendiciones porque no están siguiendo los mandamientos que vienen de la Torá. Aquí, como dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y en el 13, y te amará y te bendecirá y multiplicará. Ahora, vamos a olvidarnos de las bendiciones, que eso es lo que quiero entrar, de las bendiciones. ¿Por qué hay tantas iglesias en pobreza? Pero es porque ellos mismos predican de su boca para afuera que la Torá fue abolida. A la Torá ser abolida en tu corazón, y eso es lo que está predicando, no se están cumpliendo los mandamientos, la fe tuya caduca, porque la fe sale de los mandamientos. Entonces es imposible que el Señor bregue en tu vida, porque la mano de Dios no se puede mover en tu vida. La palabra dice que la fe es la que mueve la mano de Dios. Y si tú no tienes Torah en tu vida, ¿qué mano se está moviendo en tu vida? Entonces vamos a ver aquí los 3 niveles, pastora. Vamos a leer los versículos. Pero hay 3 niveles de obediencia. El primero es oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios, los decretos. Vamos a ir a Romanos 10:17. Búsquemelo, pastora, y léamelo. ¿Romanos qué? 10:17. Dice, ¿Lo tienen? sí, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Repítalo otra vez, por favor. Así que la fe es por oír, y oír
la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando éramos cristianos, ¿qué pasa? Que nos enseñaron que la Torá fue abolida. A la Torá ser abolida, no hay crecimiento de fe en nosotros. Y mire lo que dice Romanos 10:17. El oír, la fe viene por el oír y oír la palabra de Yahweh. Yo me quiero ir más abajo, Pues pastor, diga. porque aquí dice, pero digo, el 18, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban. Me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. No podemos ser, por eso dije en el comienzo, todo lo que vivió el pueblo de Israel, las 12 tribus, es para que nosotros nos reflejemos en donde ellos cayeron y cómo nosotros nos tenemos que tornar a no ser rebelde ni contradictor de qué, hermanos, contradictores de la palabra, de la Torá del Señor. Si aquí en Deuteronomio estamos leyendo que la Torá, la obediencia a la Torá son bendiciones del Señor para nosotros, su pueblo. Amén. El segundo nivel, guardarlos. Oír primero la palabra de Yahweh, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Hay un crecimiento, ahí hay un nivel. Entonces, ya que pasaste de ese primer nivel, ahora el Señor te lleva a un segundo nivel, que es guardándolos. ¿Qué significa guardándolos? Donde tú eres celoso de la Torah y la guardas. ¿Y qué quiere decir eso? Que la estás siguiendo. La cumples en tu vida. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros hermanos cristianos y pentecostales? Que son las personas que están delegando que Yeshua abolió la Torá. Por eso es que los traigo. No es que estoy hablando de ellos. Ellos mismos confesan que Yeshua abolió la Torá. No, y que es algo que se nos enseñó y que nosotros, por eso que estamos hablando, y si podemos ser el punto de reflexión para muchas personas, así como nosotros recibimos la verdad, porque nosotros también decíamos eso, fuimos criados, lo dice Zacarías 10, que heredamos mentiras de nuestros padres, porque nuestros padres heredaron mentiras de Roma. Todo esto comienza en Roma, crear una religión falsa. Entonces nosotros, como recibimos a Yeshua, recibimos la gracia, recibimos la salvación, pues recibimos otras cosas que en ese momento no pudimos discernir que eran falsas, porque estamos totalmente enamorados de Jesús, de esa salvación, de esa gracia. Pero entonces, como yo les dije al principio, no nos podemos quedar en esa parte de la historia. Tenemos que leer la historia completa, tenemos que leer cómo comienza, no quedarnos ahí. Hay una trayectoria, un camino que es Yeshua, pero ese camino nos va a llevar a lo que estamos esperando, a la salvación y vida eterna. Y Yeshua mismo dijo, ¿verdad? El que me ama es el que cumple mis mandamientos. Entonces, no es que estamos juzgando, no es nuestra intención atacar, sino estamos enseñando lo que vivimos nosotros en carne propia cuando se nos cayeron las vendas de los ojos, y fue el momento, y es el momento que entendemos que es lo que el Señor está haciendo con sus ovejas. Yeshua dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen.
escuchar la voz y seguirle, es exactamente lo que está diciendo el pastor Moreno. Obedecer sus mandamientos, sus preceptos y sus estatutos. Él es su palabra. Yeshua vino, es la palabra que vino y se hizo carne. Amén. Pero entonces, tú no puedes decir que la Torá fue abolida, perdón, y no seguir los mandamientos y decir que sigues a Yeshua, porque Yeshua es la Torá. No, les voy a traer un ejemplo ya mismito, después que hablemos de este tercero, porque ya el primer nivel es oír. El oír va a crear en usted una fe, que ese don de fe lo da Yahweh. Lo dice en Efesios 2:8, que ese don de fe lo da Dios. Y me gusta, pastor, quiero recalcar que dice el oír y luego lo vuelve y lo repite. Sí. O sea, presta atención, vuelve y busca la verdad. El oír la palabra de Dios. Exacto. Pero ya que oyó, subió el Señor lo llevó a ese nivel. Ahora te va a subir a otro nivel donde usted lo guarda. Que guarda la Torá, los mandamientos y lo está siguiendo. So, ya ahora pasaste de lo que hablamos, ya pasaste ese nivel. Ahora vamos para el tercero. Ahora tienes que ponerlos por obra. Diga, wow, ¿cómo por obra? Vamos a ir al segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí entra, usted no va a dar falso testimonio de su hermano, de su prójimo y de nadie. Usted no le va a envidiar sus cosas. Usted le va a respetar a su mujer. Usted, mire, hay que poner esto por obra. Entonces después, óigase esto. Si Yeshua dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros sabemos que los mandamientos, ¿verdad? En Éxodo 20 es entender, el primer mandamiento es que el Señor nuestro Elohim uno es. Ahí es otra batalla que tenemos que entrar y salir. Roma nos vende que hay tres personas, que es una trinidad. Entonces eso que es, no está en la Biblia. Que no está en la palabra. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Eso es un paganismo que una vez más heredamos de Roma. El Señor uno es, y por eso el Señor lo hace el primer mandamiento. Yahweh nuestro Elohim Echad, uno es. Ahora que Él en diversidad de momentos se presenta, ¿verdad? Se presenta como el Señor es Espíritu, el Creador de los cielos y la tierra, nuestro Señor, nuestro Hacedor. Se presenta como su palabra, ¿verdad? Se presenta en carne, Yeshua HaMashiach, amén. Y el regalo de ese novio es el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu del Señor. Cuando usted recibe a Yeshua como Señor y Salvador, viene a morar en este templo, que es lo que siempre el Señor ha querido hacer. Ahora, ya que se hablaron de estos tres niveles, ¿oír qué? La palabra. La palabra del Señor. Segundo, guardarlo. Y el tercero, ponerlos por obra. Entonces la pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿qué nos pasó? Mire, se lo voy a traer. ¿Qué nos pasó? Nos enseñaron que Yeshua abolió la Torá. No escuchamos la Torá. No la guardamos. Pero nos enseñaron a ponerla por obra en algo que nos enseñaron que fue abolida. ¡Wow! Dígase, ¡wow! Entonces, no te enseñaron a escucharla, porque nos enseñaron que fue abolida. So, no la estás escuchando, no la estás guardando, pero nos enseñaron a poner ¿qué por obra? ¿Qué estás poniendo por obra? Si no sabes qué es lo que vas a poner por obra. Exacto, pastora, no sabe. Estás tirándole hachas a la luna cuando no vas a llegar. So, vamos a ir a Hebreos 11:6. Porque esto está bien interesante. Cómo Roma pervirtió esto de decir que la Torá había sido abolida.
entonces no las hicieron escuchar, pues no hay crecimiento de fe, no la guardamos, pero tú quieres poner algo por obra que no te enseñaron a seguir. Que no sabes qué es lo que vas a poner. Exacto, que no sabes lo que vas a poner por obra, que vas a poner tu propia. Ahí es que se crea la doctrina de hombre. Porque como no sabes lo que estás siguiendo, no estás leyendo Torah, se crea la doctrina de los demonios, demoníaca. La doctrina que el Señor llama doctrina de hombre. Es doctrina de demonios. ¿Por qué usted cree que Yeshua le dijo a los fariseos y a los escribas: han cambiado los mandamientos y los estatutos de mi Padre por las tradiciones de los ancianos? En otras palabras, le dijo: por las tradiciones demoníacas. De hombre. De hombre. Religión de hombre. Yeshua está hablando del Talmud, del movimiento rabínico, que ellos se van a creerle más a un rabino que a la misma Torah. En eso se estaba refiriendo Yahoshua. No a la Torah. No a la Torah. No a la Torah, sino que el pueblo judío escribe su pensar, mandamiento de hombre, y eso es lo que siguen. Lea ahí Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está. ¿Cuál es el primer nivel? Oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Y mira lo que dice ahí, léalo otra vez, pastora. Lo voy a leer completo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces quiero hacer énfasis: ¿cómo vas a creer si no lo vas a entender que existe y que es galardonador de los que le buscan? ¿Y cómo lo vas a buscar? Entonces, ¿cómo tú vas a buscar a un griego romano, Jesús? Si no era ni griego ni romano, que es lo que enseñó Roma. Él es judío. Si no estás buscando a Yeshua verdadero. No vas a saber lo que vas a poner por obra. Roma lo que hizo es lo que hoy en día dice la gente, cuando tú tomas algo, una cultura que no es tu cultura. Eso fue, ¿cómo se dice? Apropiación cultural. Eso se dice mucho acá en los Estados Unidos. Que no tomes y te apoderes de algo que no es tuyo. Y decir... Y lo hace cultura. Exacto. Y eso fue lo que hizo Roma. Roma se dio cuenta, el movimiento, y tomó temor, porque dijo: esta gente sigue creciendo, y la gobernación de Roma dijo: nos van a sacar de la gobernación, pues vamos a juntar, vamos a ligar este paganismo con lo que nosotros traemos de los griegos, con lo que se está manifestando, y vamos a tener a todo el mundo contento para que convivamos todos, ¿verdad? Siguiendo. ¿Qué fue la palabra que usted dijo? Para que convivamos todos. ¿Y mantener a quién? La falsa paz. ¿A todo el mundo qué? Contento. ¿Qué están diciendo las iglesias hoy? Para no traer ofensiva entre los homosexuales y los lesbianismos. Pues las iglesias prefieren no hablar del tema. Oiga, se escuche el que me está escuchando, Chema Israel. Por no herir, y que el sentimiento de esas personas no hablan de estos temas, cuando en la Torah nos dice que eso es abominación en contra del Señor. Entonces, decir la verdad, si usted se da cuenta en estos tiempos acá en los Estados Unidos, decir la verdad es ofensivo. Se está moviendo un espíritu maligno, Yeshua HaMashiach lo reprenda, que decirle la verdad a una persona, por más sutilmente que usted se la diga, porque yo soy la clase de pastora que me gusta hablarle a las personas sutilmente, que a veces le digo al pastor: nene, pero baja, así es de esa clase. Y por más sutilmente que usted le hable a la persona y le quiera enseñar, la cogen en contra de ti, dicen que tú ofendes. Porque ofender es decir la verdad. Ofender es iluminar a la persona y decirle: mira, lo estás haciendo mal, esta es la manera que se hace. Ya estás ofendiendo. Decir la verdad es ofender. Y estos son los tiempos que necesitamos orar por el pueblo del Señor, orar los unos por los otros, que el Señor siga
despertando, abriendo los ojos a la verdad. Hermano, comience a preguntarse, ¿qué es la verdad? Así lo dice la palabra, que te pares en el camino y preguntes cuál es la senda antigua y síguela. La senda antigua, mis amados hermanos, no es el pentecostalismo. No. Yo crecí pentecostal, es una religión más, es una doctrina más a una posición de hombre, lo que piensa el hombre, que es como se debe servirle al Señor. Esa no es la senda antigua que habla aquí. Que también se creó en una falsedad. La senda antigua es la Torá. Párate en el camino y pregunta cuál es la senda antigua. La piedra angular es la Torá. Amén. Y le voy a decir por qué se formó esa religión. En el día del Pentecostés, por eso se llaman los pentecostales. Por eso es. Ellos cogieron el día del Pentecostés y miren, hicieron esa religión. Y después miren lo que enseña. Es que tengo que enseñarle esto porque meten doctrinaje donde el Señor nos está diciendo estas cosas. Y que estaban en ese día, el Señor repartió lenguas angelicales. En ningún momento dice eso. Nos vamos a ir bien. No. Pero es que quiero traer para que usted vea lo que hizo Roma. Ahí no se estaba hablando. ¿Para qué usted quiere hablar lengua angelical? Usted no está allá arriba con el Señor. Usted no necesita hablar como un ángel. Eso es ficticio. Eso es ficticio. Ahora lo que se les dio fue una nata lengua, porque allí habían judíos y dice, ¿quiénes son estos? Se maravillaron. ¿Quiénes son estos que están hablando la lengua nata de donde somos nosotros? Y eran judíos, estaban hablando hebreo. Mire, abra la mente, no se deje mentir. No, y que lea la palabra, lo que dice la palabra. No se deje llevar por lo que dice el pastor al frente. Sí tenemos que ser obedientes y honrar a los pastores. Ahora mismo, todo lo que nosotros compartimos, usted lo puede aquí, buscar. le decimos el versículo y le decimos que lo lea juntamente con nosotros para ver si es verídico lo que estamos diciendo y que lo dice en la palabra. Pero nos fuimos bien lejos, vamos a dar rewind. Estaba dando una enseñanza, Sí, pero vamos para atrás. ahora voy a Santiago 2:17 al 19. Amén. Y yo lo voy a leer. Amén. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Usted ve que usted puede hacer un montón de obras, pero ¿por qué no? ¿Ve? Ahí ahí estaba yo. A eso voy a decir, ahí estaba yo. Porque no tenía fe, porque no oía, no guardaba. Así que no guardaba, y como no estaba siguiendo los mandamientos, mira lo que te dice aquí. Así también la fe, si no tiene obra, es muerte en sí misma. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que no produce fruto. Si no sabes, si no eres cimentado en la roca, en la palabra, no sabes qué frutos vas a dar. Es la obra, son los frutos. Ahora, no es por obra para que nadie se gloríe, decíamos en el cristianismo, pero no quiere decir que no vas a tener obra. Quiere decir que cuando hagas las obras no seas vanidoso. Exacto. Y estés diciéndole a todo el mundo, yo hice esto. O ahora mismo que tanto las redes sociales, que para llevar alimento al necesitado tienes que ponerlo en las redes sociales. No, hermano, hay una manera de hacer las cosas. Entonces eso es ser vanidoso, ser jactancioso, de estar demostrando las obras que estás haciendo. Eso es lo que quiere decir, no es por obra para que nadie se gloríe. No es que dejes de hacer las obras. Sí, pero después aquí el 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Mire esto, aquí yo veo dos personas discutiendo. Pues yo tengo fe. Y el otro le dice, pues yo tengo obra. Entonces mira que dice la palabra, pues muéstrame tu fe sin tus obras. Entonces dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Ves?
Bien. bien haces, también los demonios creen. Y Ojo, tiemblan. ojo, Ujú. ojo, pero no oyen ni guardan, que es el primer nivel, no oyen. El segundo nivel, ni guardan. Ujú. Y los demonios tampoco tienen obra. Ujú. So, oiga, Chema Israel, los demonios también creen y tiemblan. Así que no es suficiente creer, como muchas personas cuando vamos a ministrar, que le decimos el evangelio de salvación y, oh sí, yo creo en el Señor, pero su vida dice completamente lo contrario. Sus obras dicen completamente lo contrario, te muestran que esa persona no es un ciudadano del reino de Elohim, porque hacen todo en contra de los mandamientos. Así que no es suficiente creer, porque aún los demonios creen y tiemblan, ¿ok? Así que tienes que vivir en obediencia y tener fruto, y eso es lo que se está hablando toda esta hora. Creer, vivir en obediencia a la Torah, a sus mandamientos, y tener fruto. Amén. Ahora vamos a ir a Romanos 1:17. Mire esto. A todas las personas, Chema Israel, estoy diciendo mucho Chema Israel porque Shema quiere decir escucha. Escucha. Mira lo que el Señor quiere decirle a las iglesias. A mí me enseñaron algo. Y se los voy a repetir porque era una enseñanza bien sabia. De un gran pastor que el Señor puso a mi lado para enseñarme. Óigase esto. Usted nunca tenga la fe del mundo. Porque la fe del mundo se está perdiendo en el pecado. La fe del mundo se está perdiendo en el pecado. Usted nunca diga, yo tengo la fe del mundo, porque esa es la fe de pecado. Ahora usted diga, yo tengo la fe y la medida de fe que el Señor me dio a mí. Mira lo que dice aquí en Romanos 1:17. Porque el evangelio, la justicia de Yahweh se revela por fe y para fe. Y si usted no oye, ¿qué se está desarrollando en usted? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso es que en las iglesias hay tanta injusticia. Oiga, porque no hay fe. Y si no hay fe, no hay justicia. Porque solamente la fe trae la justicia. ¿Y qué es justicia? Se preguntarán ustedes. Justicia es aquel que cumple la Torah. Justo, la verdad, es aquel que sigue los mandamientos, los estatutos y los decretos. Eso es lo que quiere decir un justo. Una persona que sigue a Yeshua ha sido justo por la sangre de Yeshua. Yeshua toma nuestros pecados porque ninguno de nosotros es bueno. Él toma todos nuestros pecados y nos da su justicia, nos da su santidad, nos dio quien fue Él y nos hace justo en su palabra. Su palabra es la ley, es la justicia, su Torah nos da su justicia para que entonces nosotros podamos vivir siendo justos, cumpliendo la Torah. aquí lo que nosotros estamos haciendo es amonestando con la palabra de verdad, con la Torá. Aquí estamos cumpliendo lo que Pablo le dijo a Pedro. Pedro le estaba haciendo la vida de cuadrito a las personas y Pedro caminó con Yeshua. Y Pablo le dice, yo no caminé con el Mesías, tú sí. ¿Y qué tú estás haciendo? Pablo lo llamó a capítulo. Pablo le dijo, estás mal. Y Pablo no caminó, bienaventurado el que no vio, pero tiene fe. Miren. Entonces, ¿cuál era el problema de Pedro? El problema de Pedro era que él sabía la verdad. Pero entonces, en vez de reflejarlo en todo lugar que él iba, no. Cuando él se juntaba con los romanos, exacto, era judío. Era judío y mostraba su ser judío. Entonces, cuando se juntaba
con los nuevos convertidos en Yeshua. Ese era el conflicto de Pedro, pero que él no supo explicarlo como te lo enseña Apocalipsis. Él estaba en un conflicto que él mismo no entendía y que nosotros tenemos que entender en este momento, porque ese conflicto se traspasó Sí. a la iglesia cristiana. Nosotros sí podemos tener los dos, la Torá y a Yeshua, y ese era el conflicto de Pedro, que no sabía cómo ejercer el ser un siervo de Yeshua y ser Judío. y seguir la Torá. Entonces esto no lo explican así, Exacto. no saben explicarlo en las iglesias cristianas porque no han llegado a este nivel que usted está hablando, pastor, de conocimiento. Sí, porque Pero después que se convertía los quería llevar a judaizantes otra vez. Y no era eso. No era eso. Eso es lo que dice la iglesia Sí. cristiana, que él los quería llevar a judaizarlos. No. El conflicto de Pedro era que él sabía que había que seguir Torah y había que recibir a Yeshua. Ahora, cuando él se juntaba con los judíos, actuaba como judío. Cuando se juntaba con los nuevos convertidos en Yeshua, actuaba. Tú no puedes actuar, tú tienes que ejercer la verdad. La Mira autoridad lo que te ha dado el dice Señor. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los kadosh, de los santos, de los separados, los que guardan los mandamientos. Usted ve que tenemos que guardar los mandamientos y la fe en Yeshua. Tenemos que tener los dos. Entonces, ese nivel, Pedro, en ese momento, pues creó una confusión porque él sabía, la Torah es la verdad, pero Yeshua también. Entonces, ¿cómo pongo una cosa con la otra? Porque tenemos que entender que Yeshua es la Torah viviente. Ujú. Esa es la revelación, hermanos, que le damos la gloria al Señor, de que nos está despertando en estos tiempos para que nos vaya bien. Entonces, nos está despertando para que tengamos la verdad. Y esa verdad va a multiplicar, nos va a bendecir, va a multiplicar fruto en nuestra tierra, nuestro grano, nuestro aceite. Ya esa mentalidad crasa de pobreza y de necesidad, como dijo el pastor Moreno, se tiene que ir de nuestras vidas, porque es un estatuto y un precepto que si somos obedientes a la Torá, el Señor guardará con nosotros el pacto de misericordia. Que es lo primordial, que fue una promesa a nuestro padre Abraham. Ujú. Eso es lo primordial. Diga, eso es lo primordial, su pacto. Las bendiciones son secundarias. Es el pacto primero. No, el pacto trae las bendiciones. Exacto. Una cosa con la otra. Ujú. Y esto fue lo que nos enseñaron en las congregaciones pentecostales. Un evangelio de que si tú no eres pobre, no eres digno del reino del Señor. Que si no eres pobre, no eres humilde. Que si no eres pobre, pero en ningún lugar de la palabra, hermanos, vemos eso reflejado. Porque todos los escogidos del Señor, el Señor les daba abundancia. Entonces se atan a una mentira del enemigo, cuando el Señor lo que quiere es multiplicar, bendecir nuestros rebaños, nuestro aceite. Aquellos que no tienen rebaño, que no tienen vaca, vamos a traerlo como nosotros. Nuestra vivencia. Es dinero, porque trabaja. Exacto, te dará salud para trabajo, te dará un trabajo bueno, te va a dar provisión para que tengas alimento en tu casa. El pan de la mesa, hermano, es tan importante para el Señor, que en el propiciatorio Él tiene 12 panes que reflejan su provisión a su pueblo. El Señor lo que quiere es bendecirnos. Entonces nosotros, siguiendo unas doctrinas de demonios, de mentiras, que no están cimentadas en la verdad, en la Torá, en la roca, quien es Yeshua, nos estamos privando de todas estas bendiciones que el Señor y creó juntamente con el pacto de guardar los mandamientos y guardar la Torá. Ahora les voy a decir algo, porque tengo que hablar de los dos extremos. Ahora, ustedes ven
el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es multimillonario, con las mejores defensas, con las mejores cosas, con las mejores frutas. Mira, hermano, lea noticias, métase en los libros, busque información para que usted vea por qué la gente se ha parado en contra de Israel. Israel causa impacto alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque guardaron Torah, y al tú guardar Torah es bendición. Pero hay un pero. Nadie va al Padre si no es a través de Yoshua. Ellos ya están cumpliendo lo de la Torah, ya son bendecidos. Ahora tienen que entrar en el pacto cuando reciban a Yeshua como su Señor y Salvador. ¿Usted ve? Y eso está ocurriendo ahora en este tiempo que usted y yo estamos vivos. Las ovejas esparcidas están recibiendo la Torah, y Israel, hay muchos Israel, los judíos, ortodoxos, están recibiendo a Yeshua. Entonces esos son los dos palos que habla Ezequiel, que el Señor pondrá en su mano, que tienen la verdad completa. Y eso es lo que el Señor nos ha enviado a nosotros compartir y aprender juntos con ustedes, la verdad completa. No solamente unos se quedaron en el principio, otros se quedaron en el final de la historia. O sea, ¿y dónde estamos? No podemos ser como Pedro, hermano. Tenemos que recibir toda la historia para entender qué es lo que el Señor quiere con nosotros, su pueblo. Amén. Y vamos para, porque quiero tocar, vaya. Al 8. Vamos al 8, a Deuteronomio 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Parte de ese pacto comienza con guardar los mandamientos. O una vez más. Entonces usted se está pensando, pero ¿por qué el Señor se tiene que repetir tanto? Pero mire, le voy a decir por qué. Es que somos tartaduros. ¿Tú sabes lo que es tartaduro? No, testaduro. Somos testaduros. Testaduro es una persona que quiere hacer lo que él quiere todo el tiempo. Entonces, a su manera. El Señor pues tiene que decir, mira, guarda mis preceptos y los mandamientos, mis estatutos. Mira, chicos, guárdalos aquí. Mira, chicos, guárdalos aquí. ¿Tú sabes por qué? Y Yeshua mismo lo dijo, hermano. Que si Yeshua no lo hubiera dicho, pues entonces nosotros no compartiéramos esto con usted. Pero Yeshua lo repitió una y otra vez. Dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Es más, y en otra parte dice, el que me ama sigue los estatutos y los mandamientos de mi Padre. Y dice que el que no lo sigue es mentiroso, hermano. Aún a los discípulos, cuando los envió a predicar el evangelio, les dijo, muchos no quisieron, ¿verdad? De las personas que lo seguían, muchos no quisieron ir a llevar la verdad. De los 70. Sí, a llevar la verdad, y se fueron. Eso fue algo que no nos fue enseñado tampoco. Y Yeshua les dijo a sus discípulos, a los 12, ustedes también se quieren ir. O sea, usted no me puede decir a mí que el evangelio ofende, que es muy crudo y esto, que Yeshua es amor. Sí, Yeshua es amor, pero Él es amor a la verdad. Él no va a ir en contra de su verdad, ni por ti, ni por mí, Exacto. ni por nadie. Entonces a sus propios discípulos les dijo así, ellos se fueron, no quieren seguir la verdad. Ustedes también se quieren ir, se pueden ir. Así Exacto. mismo lo dijo, hermano. Y ahora mismito, en lo que estábamos hablando, el oír, el guardarlo y ponerlo por obra. Pero nosotros nos enseñaron a no oír, a no guardarlo, pero a poner por obra. Oiga, mira lo que pasa. En la palabra, ¿verdad? Hay unas personas que le dicen, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Él le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Habían obras, usted ve. Ellos brincaron el oír y el guardar. Entonces hicieron obra. Entonces, ¿qué pasó? En tu nombre, mira, hicieron prodigios y milagros en el nombre de Yahoshua. Pero eso es porque tiene que pasar para que el nombre de Yahoshua sea glorificado. Que tiene que pasar.
Entonces, ¿qué pasa? Fueron al frente y le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que a ellos les placían. Entonces querían cubrirlos con las obras. Y no es por obra, tú no te ganas la salvación por obra. Y no es por obra para que nadie se gloríe, porque aquí la gloria es de Dios solamente. Entonces usted ve que usted tiene que escuchar para que crezca esa fe en usted, tiene que guardar, seguir las enseñanzas para que las pueda poner por obra, las verdaderas cosas del Señor. Exacto. No lo que usted quiera. Exacto, entonces no tomar la palabra del Señor en doctrinas y enseñanzas extremas. No, toda la palabra del Señor se complementa, y eso fue lo que Yeshua le estaba explicando aquí en Juan 6 al pueblo que lo estaba siguiendo. Él le dijo, ustedes me siguen porque están comiendo pan, porque él les daba de comer, ¿verdad? Pero dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios al Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le hicieron esa pregunta y respondió Yeshua, esta es la obra de Dios, que creáis que Él me ha enviado. Entonces, si creemos en Yeshua, creemos en lo que Él predicó, y lo que Yeshua predicó fue Torah, que Él es el pan que bajó del cielo y que tenemos que seguir esos mandamientos. Entonces, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Entonces, pero venimos y le decimos que el cuerpo de Yeshua fue pan, pero no queremos del pan. O no queremos entender que el pan es la palabra viviente. Entonces, ¿cómo te puedes recitar un Génesis y el verbo se hizo carne? Pues ya el verbo estaba, el verbo sabía Torah, si es la Torah viviente. ¿Cómo se atreven a decir que abolió la Torah cuando él dice, yo vine y vine a cumplir al pie de la letra, ¿qué? La Torah. Amén. Entonces vamos a Deuteronomio 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Hermanos, nosotros, si cumplimos los mandamientos, si recibimos ese pan de vida, quien es Yeshua, tenemos un pacto que el Señor prometió a nuestros padres de recibir una tierra prometida, hermanos, y en esa tierra, cuando venga Yeshua, vamos a vivir 1000 años con Yeshua en esta tierra. Antes de vivir una eternidad, antes del nuevo cielo y de la nueva tierra, antes de todo eso, nosotros tenemos este pacto de promesa de heredar esa tierra. Sigue vigente los que tienen los mandamientos del Señor y a Yeshua. Amén. Entonces dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Sucede que Dios aquí nos da el camino de esos 40 años. Pero yo quiero recalcar algo. Aquí la palabra probarte no es la definición correcta. ¿En dónde vamos? Aquí en el 2 no, estás en el 8, en el capítulo 8, en el verso 2, eso de probarte, no. Si el Señor es omnisciente, omnipotente y lo sabe todo, ¿para qué él tenía que probar al ser humano? No, es que eso no es para el Señor probarte, para el Señor saber. Esto lo que quiere decir para el Señor probarte a ti.
Es para que tú te des cuenta. El Señor no tiene que probarnos para Él darse cuenta. El Señor nos prueba a nosotros para que nosotros nos demos cuenta y recibamos la enseñanza que Él quiere. Pero por eso es que lo estoy trayendo. Porque de estas cosas también nos enseñaron que Dios prueba y Dios es omnisciente y omnipotente. Dios no puede ser tentado. Dios no tenta ni puede ser tentado. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él no tiene que buscar pruebas para nada, para él mismo. Acuérdense que la paracha pasada, la enseñanza pasada, el Señor le dice, vete y busca para ti. ¿Cómo es? Que le dice a Moshe, porque el pueblo quería ir a ver la tierra. Sí, pues él le dijo, pues vete, envía tú. Para ti. Tú, exacto. No tú, para mí, porque ya yo sé que esa es la tierra prometida. Vete tú, coge y envía a estos 12 para ti. Para ti. Pero ya, eso era entre Moshe y el Señor, pero ya el Señor sabía si el Señor juró que le iba a dar esa tierra a nosotros. ¿Para qué él tenía que mandar gente? Eso se encuentra en Deuteronomio 1.19. 1.19 dice, envía tú para ti. Exacto. Eso quiere decir Shelah Leja. Entonces ese pensamiento, esa enseñanza se aplica para lo que usted dijo, pastor, para probarte. No es que el Señor nos prueba para Él saber. Exacto. Él nos deja. Es el proceso. Nos deja que vivamos el proceso para que nosotros aprendamos de ese proceso. Porque ahora mismo, si usted lee bien, ¿ves? Dice aquí, donde ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ya el Señor sabía que lo que había en el corazón, eso era, te estaba hablando a ti mismo, a las personas. Exacto, para ver si tú ibas a guardar sus mandamientos. Y no los guardamos, porque no hizo más que subir Moshe. ¿Y qué fue lo que hicimos? Un becerro de oro. Entonces aquí, por el que había dejado por Aarón, que mandó y derritió todo el oro, hicieron un becerro de oro que cuando bajó Moshe rompió las tablas. Exacto. Entonces aquí, en este capítulo 8, el Señor nos está mostrando que la tierra que vamos a poseer va en el pacto abrámico, en el pacto de Abraham. ¿Y por qué las congregaciones, doctrinas y religiones pues es el pacto Abraham? Es que nosotros somos parte de ese pacto abrámico. Las 12 esparcidas, las 10 naciones esparcidas. El Señor le dijo a Abraham que su simiente, ¿verdad?, iba a estar por toda la tierra. Y le dice a Isaac, como las estrellas. A Abraham le dice como la arena del mar, a Isaac le dice como las estrellas. Nosotros, hermanos, somos esa simiente esparcido por toda la tierra. Claro que me compete a mí saber cuál es el pacto abrámico, porque el pacto abrámico viene con herencia, viene con tierra y viene con ciudadanía. Y yo necesito saber dónde es que yo voy a recibir esas tres cosas y dónde yo voy a vivir una eternidad. Pero el mundo quiere cegar a la gente que no piensen en que este cuerpo va a caducar, va a expirar y que hay una eternidad que ganar. Por eso la palabra nos dice que no hagamos riquezas aquí, o sea, no nos pongamos vanidosos en hacer riqueza aquí, que son una doctrina más que enseña el cristianismo mal, porque no está hablando de vivir bendecido. Vivir bendecido es que el Señor proveerá todas nuestras cosas, como estamos leyendo aquí. Ahora, la altivez y la vanidad de amar al dinero es otra cosa. No liguen una cosa con la otra, porque entonces se hace una doctrina falsa y por ende es que nuestros hermanos están viviendo en esa doctrina falsa de pobreza, cuando el Señor quiere proveernos. Él es nuestra provisión, Él es nuestro pan. Y para usted entender, en Apocalipsis, Yeshua habla de la nueva Jerusalén, va descendiendo, mis hermanos. Entonces, usted no me diga a mí que usted está proclamando una nueva Jerusalén a través de Yeshua, pero usted no ha guardado Torah.
Oiga bien, Shema Israel, usted no ha guardado Torah donde se hizo el juramento, donde se hizo el pacto a nuestro padre Abraham que se nos daría esa heredad. So, usted no va a poder entender la Nueva Jerusalén si no sabe el pacto abrámico. Porque que No usted, se monte que no va. que usted piensa que se va a celebrar en esos 1000 años que vamos a estar aquí con Yeshua. Se van a celebrar todas las fiestas del Señor. Que están en Levítico 23, que ninguno de los cristianos hoy en día celebran. E inclusive dice que las naciones que estén en el mundo y no suban a celebrar las fiestas con Yeshua en esos 1000 años, el Señor no enviará lluvia a esas naciones, o sea, serán castigados. Entonces, si de eso nos está hablando en Apocalipsis, el milenio que vamos a vivir con Yeshua, hermano, si usted se cree que 100 años en este momento aquí es mucho, eso es parte de la promesa que vamos a recibir del Señor, vivir 1000 años con Yeshua en esta tierra. Hermano, nosotros vamos a ser los ciudadanos de esos 1000 años. Nosotros vamos a ser los que vamos a trabajar en el templo, los que vamos a trabajar en ese reino. Entonces, usted se está privando de eso porque usted está diciendo que la Torah está abolida, si en esos 1000 años lo que se va a guardar es Torah. No, y lo más que me sorprende es que se han atrevido a decir que Dios ya no brega con su pueblo. Entonces, que somos nosotros las naciones esparcidas. So, tenemos que dejar de ser unos cristianos oidores olvidadizos o que no enseñan palabra, porque ya sabemos que eso es mentira del enemigo. Seguimos, porque quiero, el tiempo avanza. La amonestación de no olvidar al Señor en el 11 dice: cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Elohim para cumplir sus mandamientos. O sea, que tú te olvidas de Yahweh si no cumple los mandamientos. Entonces, doctrina que te diga a ti que los mandamientos no están vigentes, te está diciendo que te olvides del Señor. Una vez más, ahí Yahweh sabía que las naciones iban a ser esparcidas. Por eso te está diciendo: cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Dios para cumplir sus mandamientos donde quiera que vaya. Sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten, porque todo eso va a suceder cuando tú sirves al Señor, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Ahí está el problema, hermano. Exacto, en el orgullo. No es recibir toda la bendición del Señor, porque si fuera el problema recibir bendición del Señor, pues el Señor no nos las daría. Pero el problema es enorgullecer tu corazón y te olvides de Yahweh tu Dios, o sea, y te olvides del Señor, que fue el que te dio todas esas cosas, que te sacó del pecado. Eso es lo que quiere decir, te sacó de la tierra de Egipto. Sí, nos sacó a nuestros ancestros, a nuestro pueblo de Egipto, pero a nosotros nos sacó de la vida del pecado y de la muerte, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. O sea, donde no hay agua es que no hay Torah. ¿Usted escuchó eso? El pueblo del Señor, cada vez que caía, era que no quería seguir Torah. Entonces caía en pecado y faltaba el agua, faltaba la provisión, faltaba el cubrir la necesidad. Entonces yo le digo a ustedes en este momento: usted quiere provisión, usted quiere agua, usted quiere bendición, tiene que seguir la Torah. Eso dice, me llevó a Ezequiel. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Eso me llevó a Ezequiel, pastora, porque le dice a Ezequiel: vete, profetiza sobre esos huesos secos. ¿Qué le está diciendo Yahweh a Ezequiel? Vete, háblale Torah a esos huesos para que cojan vida. Háblale Torah. y diga usted: ese soy yo. Mis huesos estaban secos. Ahí cuando me hablaron Torah, recobraron su energía, recobraron los tendones, cogieron sangre. ¡Wow! Y mira lo que dice el 18. Sino acuérdate de Yahweh tu Elohim
porque Él te da el poder para hacer riqueza. ¿Para qué el Señor te va a dar poder para hacer riqueza si no quieres que tengas riqueza? Exacto. Esa Y es mira, la pregunta. a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces usted me está diciendo que la Torah está abolida. Entonces si la Torah está abolida, ni usted ni yo vamos a poder recibir la confirmación de su pacto, que es Yeshua HaMashiach, y no vamos a poder recibir todas las riquezas, porque aquí dice riqueza y usted y yo lo estamos leyendo. El Señor nos da poder, fuerza y riqueza. Entonces usted está diciendo que usted no quiere nada de eso que el Señor les da. Yo lo voy a poner a pensar. Entonces usted me quiere decir a mí que Yahweh, óigase, que Yahweh construyó un mundo material, diga, material, para que usted viva en pobreza. No me hace sentido eso. Y vuelvo a repito, no estamos hablando de altivez ni de vanidad, porque todo eso lo acabamos de leer. Todo eso no es del Señor. Entonces él nos añade el sustento. El 16 dice el sustento con maná, poder y riqueza, y también promete que destruirá a nuestros enemigos. En el 9.3, Deuteronomio 9.3, dice, entiende pues hoy que es Yahweh tu Elohim, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Yahweh te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Yahweh tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Yahweh a poseer esta tierra. No, no es por nuestra justicia, es por Yahshua HaMashiach, pues por la impiedad de estas naciones Yahweh los arroja de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón estás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Yahweh tu Dios las arroja delante de ti. La impiedad, la maldad. Entonces, ¿para qué? Para una vez más, para confirmar la palabra que Yahweh juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cuál es la palabra que Yahweh juró a Abraham, Isaac y Jacob? La Torah, Yahshua HaMashiach, la Torah viviente. Y si usted dice que su Elohim, que su Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿qué seguían Abraham, Isaac y Jacob? Torah. Entonces, se cae de la mata cuando ustedes dicen que Yeshua abolió la Torah. Amén. Porque están siguiendo, mi Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces no lo es. Porque tú dices que Yeshua abolió la Torah. Eso no lo es porque eso eran también los padres de él. Entonces vamos a Deuteronomio 9:25, 24. Porque esto es lo que está pasando. Si usted no quiere seguir la palabra del Señor, entonces dice que son rebeldes. Sí, rebelde. Habéis sido a Yahweh desde el día que yo os conozco. ¿Ves? Fuiste rebelde ¿a qué? Al mandato de Yahweh vuestro Elohim. Y no le creíste, hermano, tenga mucho cuidado. Si usted no está creyendo, si usted no está obedeciendo a la voz de Yahweh, porque lo va a llamar rebelde. Entonces, va a ser rebelde. Pero espérese, pausa. Acuérdate, dice el 27, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y no mires la dureza del pueblo ni de su impiedad. Si usted se hace duro de corazón, ya cuando el Señor te quita el corazón de piedra y te pone un corazón de carne, que es el nuevo pacto en Ezequiel 37, que parte de ese nuevo pacto es el Cordero Yeshua, ¿verdad? Pagar el precio, el Cordero perfecto, para que nosotros podamos recibir la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el pacto. Entonces, al usted decir con su boca que está abolida la Torah, usted no está recibiendo entonces el nuevo pacto que Yeshua entregó su vida.
usted la está haciendo abolida para su vida. Entonces, vamos al número 10, que es el pacto renovado. A mí me da, antes que la pastora siga, a mí me da mucha gracia. Porque el Señor tiene mucho sentido del humor. Es que ustedes no lo ven. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, ¿usted sabe lo que el Señor le dijo al faraón? Devuélvele todo el oro y devuélvele toda la plata. Israel, el pueblo de Dios, estuvo vagando en el desierto 40 años millonario. No, mire, aquí lo dice. Estuvo vagando en el desierto 40 años millonario. Porque todo lo que ellos recibieron, ¿verdad? Cuando salían de Egipto, todo el oro, toda la prenda y todo. Mira lo que dice aquí en Deuteronomio 8:4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti,